días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos que próximamente compartiremos con todos ustedes. El día de hoy, elaboración de flujo de caja privado y social. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete al canal. Dale clic a ese botón de suscribir para que seas un proyectista más. Somos más de 1000 proyectistas en el Perú, en costa, sierra y selva. Además, tenemos un Facebook en el cual publicamos masterclass gratuitas, mucho material de interés para formuladores, consultores, especialistas, todo tipo de profesional que quiera convertirse en un proyectista. Además, tenemos un Instagram en el cual podemos interactuar y compartir nuestro conocimiento y experiencia. ¡Empezamos! Vamos con todo a empezar esta clase de flujo de caja, ¿ok? Bueno, en realidad decía flujo de caja privado y social. Pero ustedes saben que el tema es enorme, pero vamos a ver, ¿no? En particular vamos a empezar por el flujo de caja privado, porque yo sé que muchos también han llevado el tema de flujo de caja social. Ya hemos hecho algunos temas tópicos de flujo de caja social. Cuando explique el flujo de caja privado, vamos a ver las diferencias que existen en el flujo de caja social, las vamos a mencionar. Pero el esquema, también tenemos una PPT del ejemplo de flujo de caja privado, que también lo vamos a poner en la pantalla, que también la vamos a dejar en la PPT, para ustedes puedan tener este ejemplo y que les sirva un poco de base para elaborar sus flujos de cajas privados. Ok, listo. Muchas gracias, Mari. Elaboración de flujo de caja privado y social. Ok, bueno, aquí con relación al tema de evaluación privada, básicamente ustedes saben que cuando uno hace la evaluación privada, financiera, básica de un proyecto, básicamente tiene los siguientes pasos: elaborar el flujo de caja proyectado, elaborar el estado de pérdidas y ganancias proyectado, elaborar el balance general proyectado y estimar los principales indicadores financieros y contables. Básicamente, ya sea un proyecto de creación o un proyecto de mejoración, ampliación, recuperación, o bueno, en el mundo privado también no hay estas naturalezas como en el mundo público, pero obviamente nosotros podemos tener un emprendimiento nuevo, pero también podemos generar nuevas empresas o nuevas unidades de negocio en empresas ya existentes. Y dentro de los indicadores financieros y contables, ustedes saben que no hay otro que el indicador por excelencia, es el valor actual neto, es el indicador más importante de todos los indicadores, porque ese me da la cuantificación del monto de generación de riqueza que va a ser para el inversionista en el mundo privado o para la sociedad en el mundo público que da el proyecto. Después tenemos la tasa interna de retorno y obviamente el periodo de recuperación de capital, que también en el mundo privado es un indicador muy fuerte, muy importante y muy sencillo, porque simplemente no hay ni siquiera un periodo de recuperación descontado, pero el periodo de recuperación sencillo simplemente lo que trata es de saber en qué tiempo voy a recuperar la inversión. Obviamente el flujo de caja me va a dar un valor, pero cuando yo voy a trabajar básicamente ya los valores, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una política. Yo como empresario tengo que decir, yo quiero que mi inversión se recupere a lo más 3 años. Entonces, obviamente, si mi periodo de recuperación es 2 años, el proyecto va bien. Pero si mi periodo de recuperación es 5 años, obviamente no podría ser que no está correcto, porque yo tengo una política de 3 años. ¿Ok? Bueno, esos son con relación a los indicadores. La siguiente, por favor. A ver, los tipos de flujo de caja. Todo este tema de información también es de un libro que le preparé en el año 2000 para un proyecto con el BIT, para un concurso también interesante y muy importante con el que viajé por primera vez a todas las regiones del Perú, que era el Creer para Crear. Así que esto también lo pueden encontrar en ese documento, en ese libro.
que también de repente lo puedo poner, es un libro de verdad que yo siempre lo uso de consulta porque es como algo pequeño, tiene muchos contenidos de todo, cómo se hace un plan de negocios, pero muy completo, o sea, es bastante pequeño. Lo bueno es que cada contenido tiene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo se hace la encuesta teórico y una encuesta práctica, cómo se calcula demanda teórico y un ejemplo, cómo se calcula flujo de caja, etcétera, ¿no? Tiene todo eso. Ok, aquí vamos a, elaboración de planes de negocio. Es para un proyecto, lo hice hace mucho tiempo, fue el primer que hice, en realidad lo trabajamos en la UCIL, en la Universidad San Ignacio Loyola, hace muchísimos años, pero hasta ahora todavía está vigente en algunos acá. Okay, vamos a ver entonces el flujo de caja. Tenemos dos flujos de caja en el mundo privado: el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. El flujo de caja económico tiene como característica que entre los rubros componentes no incluye ni ingresos ni egresos, relacionadas con el tema del préstamo, obviamente de dónde van a venir los recursos que provienen de terceros, ¿ok? El préstamo, la cuota, la amortización, el interés no aparece en el flujo de caja económico. Es decir, se asume que la inversión ha sido financiada totalmente con recursos propios. Ese es un flujo de caja económico. El flujo de caja financiero es el flujo que sí incluye las partidas de endeudamiento, ¿ok? Es decir, incluye el interés, el préstamo, la amortización y el efecto tributario del interés. Hay que entender que el interés es un gasto financiero, por ende tiene un escudo fiscal y por ende hay un efecto tributario del interés. Entonces es importante que, para resumir, el flujo de caja del proyecto hay dos flujos: flujo de caja económico, que no considera la deuda, y el flujo de caja financiero, que sí considera la deuda. Si un proyecto no tiene deuda, ¿ok? Obviamente el flujo de caja económico y el financiero son lo mismo porque no tiene deuda. Básicamente es como 100% se financiaría solamente con capital propio. Ok, vámonos al siguiente, vamos a ver la siguiente lámina. Básicamente hay que entender que para armar un flujo de caja, esto es ya el proceso de hacer un proyecto, básicamente. No se olviden que uno hace identificación, formulación y ya evaluación es al final. Eso es como en un partido de fútbol, es en los últimos 15 minutos. O sea, uno pasa el primer tiempo, hace la mitad del segundo tiempo y prácticamente queda solamente el final, el remate. Es una buena evaluación. Es muy importante porque todos los números que aparecen en la formulación son de un producto de un buen diagnóstico. Por eso siempre se realiza esto al final, cuando ya no podemos realizarlo, por ejemplo, después de esto hacer estudio ambiental, porque si yo cierro es mi capítulo y después hago estudio ambiental, todos los costos del estudio ambiental yo tenía que haber incluido en mi flujo de caja. Entonces yo para eso tengo que haber cerrado el proyecto, el estudio ambiental, todos los otros estudios adicionales los tengo que haber cerrado. En segundo lugar, los proyectos de inversión a evaluar pueden ser de diversa naturaleza, ¿no? Es decir, eso también es importante porque no todos yo voy a mostrar ahora un esquema general, pero depende mucho del tipo de proyecto. Habrán algunas partidas que van en algunos proyectos y otras que no. Eso yo también les voy a explicar en qué tipo. Por ejemplo, no es lo mismo un flujo de caja de servicios que un flujo de caja de industria, que un flujo de caja de extractivas, hay algunas sutilezas y diferencias que obviamente se tienen que considerar, ¿no? La naturaleza del proyecto. Pasamos a la siguiente. Ahora, hay una opción que es ponerla en soles o en dólares americanos. El tema también acá es pensar y analizar acerca de la inflación. Obviamente, años históricamente no hemos sufrido de procesos inflacionarios muy fuertes, por eso es que nuestra moneda ha estado algo sólida y nuestros flujos de caja obviamente están en soles.
Eso también a veces tenemos que hacer algunos efectos para atenuar el proceso de inflación cuando esta va subiendo. Obviamente habría que mirar cómo está también después de la situación de pandemia que estamos pasando, la inflación, ¿no? Para ver si es que tenemos que hacer algunas correcciones de flujo. Ahora, ahora viene el tema del horizonte de evaluación. Los momentos, porque uno en un flujo de caja tiene partidas que las vamos a empezar a explicar, pero también tiene momentos. Ya hay bastantes videos en el canal, de verdad. Hay un video importantísimo de horizonte de evaluación, de diccionario del proyectista, que espero que también lo revisen, y también de ciclo. Hay otro video de ciclo de proyectos de inversión, que también espero que lo puedan ver. Pero es interesante el tema de los momentos, porque los momentos generalmente, ojo, son años. Eso es como, digamos, uno lo suele hacer. Pero en general, cuando uno hace evaluación privada, los momentos están marcados por los ciclos productivos y por la estacionalidad. Yo les voy a contar una anécdota personal. A mí me gusta, ustedes saben, siempre contarles mis anécdotas personales. Cuando yo estudiaba en Chile, ustedes saben que yo soy ingeniero comercial, me gustó tanto los proyectos que mi tesis de grado para mi profesión fue hacer un proyecto de inversión pública. Hice un proyecto de exportación de claveles hace 1.000.000 de años atrás. Y yo recuerdo que hice mi flujo de caja en años, así, anual, ¿no? Hice mi flujo de caja anual. Entonces, estaba todo correcto, estaba todo bien. Yo lo llevé a mi asesor, y recuerdo que mi asesor me dijo, pero ¿y por qué lo has hecho anual? Yo le dije, pero bueno, es que la contabilidad es anual, ¿no? Uno hace todas las cuentas enero, diciembre. Me dice, pero ¿y tu ciclo productivo cómo es? Bueno, le digo, la producción de claveles es cada 4 meses, un mes de siembra, 3 meses de generación, 4 meses. Bueno, me dice, si es así, entonces tú no tienes que hacerlo anual, tú tienes que hacerlo cada 4 meses. Entonces yo le dije, pero si mi horizonte de evaluación es de 10 años, significa que, sí, me dijo, que tienes que hacer 30 momentos. Entonces yo ahí aprendí que el flujo de caja, el horizonte, está en momentos que generalmente se entiende años, generalmente, pero que no es. En el mundo social sí, ¿no? Cuando hacemos evaluación social, sí pensamos en años. Eso sí, en el mundo social se da, porque obviamente estamos hablando de año fiscal, ya el MEF ha estructurado que todos los proyectos son anuales, pero cuando estamos en el mundo privado depende de la naturaleza del proyecto. Si estoy en un proyecto de servicio, de comercio, probablemente sí, es al año. Pero si estoy en algún tema productivo donde marca un proceso de producción, yo tendré que establecer cuál es esa temporalidad. Y si de repente tiene que ser semestral o cada 4 meses o hasta trimestral, los momentos. El periodo cero puede ser un momento de igual longitud que los momentos obviamente del horizonte de evaluación, o también podría ser diferente temporalidad, podría ser que los momentos sean anuales y el momento de la inversión sea 6 meses. El tema del flujo privado te permite esas peculiaridades, lo que en el mundo público no, porque en el mundo público yo no le puedo decir, a ver, esto solamente son 6 meses, no, ahí generalmente lo analizamos por años. Obviamente que el plan de implementación, sí, podemos decir, esto es 4 años y medio, por ejemplo, también te da para eso, pero generalmente los flujos los hacemos anuales. Ok, espero que se haya entendido esa parte, ¿no es cierto? Ok, vamos a la siguiente. Ok, ya vamos a empezar aquí con el formato del flujo de caja. Vamos a empezar con el formato del flujo de caja porque nuestra clase del día de hoy es cómo se elabora el flujo de caja. Vamos a empezar por el ingreso, o sea, por los ingresos. En los ingresos tenemos, y aquí empieza una clara diferencia con el flujo de caja social, por ejemplo. En el flujo de caja privado hablamos de ingresos, precio por cantidad. En el flujo de caja social hablamos de beneficios sociales, que son la monetarización de los impactos sociales.
Entonces, aquí en los ingresos son los ingresos generados por la venta de un bien o servicio. Se consideran las ventas al contado o también las cobranzas efectuadas en la venta al crédito. Entonces, fíjense que si fuera yo, es muy importante la decisión de precio que uno toma en el estudio de mercado de la política de pago, porque si yo estoy generando crédito, entonces yo voy a tener ingresos diferidos. Entonces yo todo eso también habrá, miren que este es como el resumen de lo que va en el flujo, pero cada uno de estos puntos tiene su propia hoja de cálculo. Ingreso por venta tiene su propio cálculo, donde en esa hoja de cálculo, obviamente, yo voy a analizar si yo vendo al crédito, vendo al contado, cuáles son las temporalidades, cuántos productos tengo, cuántos precios tengo, etc. Ok, vamos a ver otros ingresos financieros. Básicamente, si tenemos intereses percibidos por manejo de fondos disponibles del proyecto, generalmente provenientes de operaciones en el sistema financiero. Si hay un capital que yo he puesto y está generando algunos intereses, es un ingreso financiero. Otros ingresos generados, por ejemplo, que no son del producto principal, como venta de desechos, de repente si hay un subproducto, o comisiones por servicios que eventualmente brinda la empresa, pero que no forma parte de su principal. Esos son los ingresos del proyecto. Ingresos por ventas, ingresos financieros y otros ingresos. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo ahorita el flujo de caja económico. A ver, les hago una pregunta. ¿El flujo de caja económico incorpora la deuda del proyecto o no la incorpora? Muy bien. El económico, acuérdense, económico no incluye la deuda. Lo hacemos como que si el 100% del capital lo pone el inversionista. Ok, en ingresos tenemos todas las partidas de ingresos. Ojo, acá depende mucho, por eso les decía yo que depende de cada negocio y la estructura de costos que yo desarrolle. Porque habrán algunos que hacen simplemente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es un tipo de costeo detallado, materiales, mano de obra directa, costos indirectos, gastos de administración, gastos de ventas. Habrá otro tipo de costeo más sencillo por componentes. De repente, si esto es un proyecto de cooperación internacional, que también es privado, entonces ahí no habrá materiales, mano de obra directa, gastos, etc. Habrá costos por componente. Como es un poquito, si vamos a mirar el flujo social no tiene egresos por materiales, mano de obra, costos indirectos. Obviamente estas partidas están dentro de cada partida que yo tengo en mi flujo de caja, están. Pero yo el orden que le doy de los egresos es por componente. Entonces, fíjense que también eso depende mucho, ¿no? Podría variar, ¿no? De repente, por ejemplo, a mí me tocó en alguna oportunidad hacer un flujo de caja, hacer un proyecto de cine, en un proyecto de cine y también proyectos de cooperación internacional. Este tipo de costeo de materias primas, etcétera, no se ajusta un poco para la naturaleza de ese proyecto. Se ajusta más hacerlo por componente, ¿no? Por proceso, muchas veces también puede ser. Entonces, eso dependerá muchamente, pero en este caso vamos a presentar el más clásico, que sirve mucho para bienes, para servicios, para comercio, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la compra de materias primas y obviamente para producción, fíjense en la nomenclatura. Básicamente ahí, obviamente las materias primas corresponden a todos estos insumos que forman parte del producto o servicio, porque también puede ser servicio, ¿no es cierto?, que brinda el proyecto. La mano de obra directa también corresponde a la cuantía de los montos que en el personal que está involucrado en la producción o en la operación del bien o servicio que oferta el proyecto. Los costos indirectos de fabricación, como su nombre lo dice, no están atribuidos directamente al producto, pero sí pueden ser de diferentes tipos. Ahí tenemos qué costos indirectos tenemos. Tenemos, por ejemplo, suministros, ¿no? Ahí tenemos agua, luz, etcétera. Internet, cable, combustible, ¿no? Es muy importante el combustible, de repente una empresa de turismo, una empresa de transporte turístico, muy importante. También otros, hay materiales indirectos, hay, por ejemplo,
delivery, de repente todos sus tuppers, etcétera, todo eso forma parte de materiales indirectos. Tenemos también servicios indirectos, ¿ok? Por ejemplo, hay empresas, esto cambia también, por eso les digo, depende mucho de la naturaleza del negocio. Hay proyectos donde no hay compra de materiales. Por ejemplo, yo he hecho negocios de, por ejemplo, catering, ¿ok? De catering. Una empresa de catering para novias. A veces, claro, compra materiales, pero muchas veces es como que tú eres el organizador de otros servicios. Entonces, a veces no tienes costo de materias primas, sino tienes costo de servicios directos. ¿Ok? Por ejemplo, yo tenía una empresa una vez que ellos eran como un conglomeraban servicios, ¿no? Alquilaban el carro para la novia, alquilaban los vestidos, alquilaban también, compraban las tortas, eso sí podía ser las tortas, pero también alquilaban la comida, alquilaban a la wedding day, alquilaban, o sea, la hora loca, y ellos eran como que a la gente que orquestaba todas estas contrataciones para que obviamente la pareja esté más tranquila, y no, en su flujo de caja no habría esa partida tan clara de materiales directos, más era una partida de servicios directos. Por eso les digo que las partidas dependen mucho de la naturaleza del proyecto. Después tenemos en costos indirectos, ahí como les digo, suministros, bienes o materias primas directas o servicios, materias primas indirectas o servicios indirectos. Y a eso me da, lo bueno de este tipo de costeo es que yo tengo un subtotal de costos de producción. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero ahí dice producción. Yo estoy haciendo un servicio, yo no tengo producción. Bueno, si tienes un servicio será operación, no será producción porque no tienes como tal, será operación del negocio. ¿Ok? Entonces eso simplemente se modifica. Después tenemos gastos de administración y gastos de venta. ¿Ok? Eso también va incorporado, gastos de administración, ahí va el alquiler, el personal que obviamente está en la gestión del negocio, los insumos, los materiales, etcétera, en la administración igual que en las ventas. Si a veces tenemos negocios en los cuales es complicado, yo tengo un área, de repente tengo mi oficina donde yo soy el administrador y soy el vendedor. Y yo tengo mi oficina donde yo también en esa oficina hago administración, pero también hago ventas. Entonces, ¿yo cómo lo divido para efectos del flujo de caja? Bueno, muchas veces se divide proporcional. Si yo de mi total de horas de trabajo me dedico 70% a la administración y 30% a las ventas, ok, ese es el porcentaje que va al flujo de caja. Si yo en mi área física también tengo de repente, somos 2 personas, entonces hay una persona de ventas y yo estoy en la parte de administración 50-50, dependerá también el tema, se puede prorratear, ¿ok? Aquí también habrá que hacer algunos ratios. Luego tenemos los gastos, después de aquí hay dos partidas muy particulares, ¿ok? Aquí atención con estas partidas. La depreciación y la amortización intangible. Aquí ya viene un tema ya totalmente, aquí ya nos alejamos del mundo social, ¿no? Porque, mire, vamos a ya ir repasando un poco en la mente el flujo de caja social. El flujo de caja social no son ingresos, son beneficios, ¿ok? Y el flujo de caja en los costos, en los egresos, no son costos privados, sino son costos sociales, ¿ok? Ahí ya, obviamente hay un tema de corrección que también se tiene que considerar. Aquí hay un detalle antes de pasar a esto de la depreciación y a la amortización que yo sí quiero indicar, que quiero que se entienda bien, ¿ok? La evaluación de proyectos, no importa si es privada o social, ¿ok? Es única, ¿ok? Siempre es incremental. Siempre es incremental. ¿Qué significa incremental? Que tengo que analizar sin proyecto y con proyecto. Hasta la estructura de un proyecto es incremental. El diagnóstico es sin proyecto. El planteamiento técnico es con proyecto. Entonces, siempre el análisis, la evaluación del proyecto, la formulación es un análisis incremental. Yo estoy buscando si mi proyecto agrega valor
o no agrega valor. Eso es siempre lo que yo estoy buscando. Entonces, eso se entiende. Entonces, aquí un principio básico de la evaluación, bueno, formulación en general, pero en evaluación eso se ve muchísimo, ¿ok? Es que la evaluación es incremental. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, nosotros tenemos ya que está tan estructurado el InviérteP, vamos a tomar algo del InviérteP. El InviérteP dice que ¿cuáles son las naturalezas de intervención? A ver, que siempre les pregunto, y esa es mi pregunta de rigor, ¿cuáles son las naturalezas de intervención? A ver, escríbanmelas aquí en el chat. Muy bien, Silvia, Lady, Milton, Flavio, Miriam, muy bien, el CRAM. Creación, recuperación, ampliación, mejoramiento. Ojo que tenemos ahora un video en el canal para que ustedes en el tema del mundo social hay ejemplos de cómo nombrar un proyecto para que ya no tengamos duda del tema de nombrar proyectos. Muy bien, Luis. Entonces, a ver, si es creación, la situación sin proyecto es cero, porque no existe. Entonces la situación con proyecto existe. Ok, perfecto. Pregunta, ya entonces, cuando es mejoramiento, ampliación o recuperación, existe situación sin proyecto y existe situación con proyecto. Entonces, voy ahora a preguntarles aquí en este esquema que yo tengo acá. Este flujo de caja que se presenta aquí en esta lámina, ¿es para un proyecto de creación, de mejoramiento, de ampliación, de recuperación? No se sabe. ¿Para qué creen ustedes que sería más apropiado esto que yo estoy planteando, que solamente me da un dato nada más? ¿Será para creación o para mejoramiento? ¿O ampliación o recuperación? Fíjense que yo hablo de ingresos por venta. No me dice ahí si esto es con proyecto, si esto es sin proyecto. Aquí esto es como que si fuera ¿qué situación? Eso no lo dice ningún libro de finanzas muchas veces. Y eso es algo que ya para nuestro libro que vamos a publicar el próximo año, quiero que sí se quede claro, ¿no? Porque a veces en todos los libros de finanzas aparece este esquema que les estoy mostrando. Pero este esquema es válido solo para la creación, porque el sin proyecto es cero. Entonces el con proyecto es el proyecto, ¿no es cierto? Es todo. Entonces simplemente hay como partidas solas. Pero si yo estuviera en un proyecto privado de mejoramiento o de ampliación o de recuperación o alguna situación donde yo tenga una situación inicial, yo tendría que en este flujo de caja tener ingresos sin proyecto, ingresos con proyecto, egresos con proyecto, egresos sin proyecto. Yo siempre tendría que tener esos dos momentos. O sea, eso se dan siempre que yo estoy en mejoramiento y ampliación. O sea, eso lo tenemos bien claro en el mundo social, porque en el mundo social tenemos con proyecto, sin proyecto, con proyecto, sin proyecto. Y pareciera que en el mundo privado no es así, pero no. En el mundo privado es exactamente igual. Solamente que, como les digo, los libros de finanzas siempre presentan flujos de caja, generalmente no incrementales, porque lo que están haciendo es haciendo flujos de caja de empresas nuevas, de empresas que no existen antes. Entonces, pero los proyectos no son solamente para crear nuevas empresas. Los proyectos son a veces para generar valor a las empresas existentes. Y en esos casos, sí, este modelo que les estoy pasando de ingreso, aquí debería decir ingreso con proyecto, ingreso sin proyecto, ¿ok? O ingreso con la nueva unidad de negocio, ingreso con la unidad de negocio. Yo tengo que ver el adicional, tendría siempre que analizar los incrementales. Ok, ¿queda claro eso para poderse avanzar? Entonces ahora sí vamos a entrar a la depreciación y a la amortización de intangibles. Y aquí hay un detalle, ¿no? Y aquí eso justo les quería decir con relación al mundo público y al mundo social. En el mundo privado sí trabajamos depreciación y amortización, porque definitivamente nosotros tenemos que reponer los activos. Lo mismo pasa en el mundo público, pero hay otro pensamiento ahí de fondo, a diferencia digamos, del mundo privado. El mundo privado, el inversionista, tiene que guardar dinero, ¿no es cierto?, que es un fondo que es muy importante, que muchas empresas en la práctica quiebran
porque no guardan este fondo de depreciación para sus empresas, no capitalizan, no crecen, porque justamente estos montos se consumen como utilidad repartida para los inversionistas. Este monto es importante que se identifique en el flujo de caja privado. En el flujo de caja social este monto no aparece la partida ni de depreciación ni de amortización de intangibles, porque el Estado mismo se encarga de reponer, el Estado no tiene que guardar dinero para reponer un activo, porque es el mismo, digamos, es un aparato que en sí mismo ya separa el dinero por tesoro público, por financiamiento, por deuda, pero finalmente no necesita hacer este tema de depreciación. Entonces, estas dos partidas sí no existen en un flujo de caja social, depreciación y amortización de intangibles. Sí existen en el flujo de caja privado, ¿ok? Ahora, sí hay que decirlo claramente que en hecho esto es una erogación, pero no es una erogación real, es exacto, Marcos, eso me parece muy bien. Sí, debería existir de repente, porque nos ayudaría a guardar para el mantenimiento, pero eso, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces un proyecto social que genera ingresos, como por ejemplo un centro de interpretación, un museo, ¿no? Genera ingresos, un MAC, ¿no? Un centro donde hay gente o hay algún tema de tarifa, tú puedes hacer un flujo de caja privado. Sí, el Estado en esto es un poquito como que no te permite poner estas dos partidas, pero sí debería haber algo de repente muy particular que InviérteP lo establezca, ¿no? Por ejemplo, donde sí hemos puesto estas partidas, porque yo también he elaborado 10 guías para Procompite, es en los Procompite, que siendo que es un flujo privado, es financiado por recursos públicos, pero el Estado sí te dice que pongas estas dos partidas de depreciación y amortización de intangibles. Ok, pero en un proyecto privado, esas dos partidas van en el social, en InviérteP no en particular cuando es público, ¿no? Pero sí debería, como tú bien lo has dicho, para el mantenimiento. Y la reposición, fundamentalmente para la reposición, porque es para eso, para que se vaya ese dinero, ¿no? Es como guardar el dinero en un chanchito para que yo pueda, cuando termine la vida útil de ese activo, reponer con un activo de igual característica y que pueda generar que no paren los servicios porque yo no tengo el activo. Pero esto, porque las IOAR están pensadas más en función de activos, como operación y mantenimiento, por ejemplo, ¿no? En todo caso, estas son erogaciones no efectivas de dinero. ¿Por qué son erogaciones no efectivas? Porque son erogaciones que finalmente se hacen para efectos también tributarios, para efectos de que el inversionista tenga claro ese fondo que debe guardar para su capitalización y su reposición de activos, ¿ok? Pero no hay, no significa que ese dinero realmente yo tenga que depositarle a alguien, ¿ok? No es eso. Entonces, y amortización de intangibles es también lo mismo que la depreciación, ¿ok? Es la suma de las depreciaciones, aquí va el monto de depreciación, que es la suma de las depreciaciones, el desgaste que tiene cada uno de los activos y que generalmente para el cálculo de este monto está correspondiente a las tasas de desgaste que te dice la SUNAT, ¿no? La SUNAT es la que te dice, y obviamente dependerá, porque a veces también aquí va, esta es depreciación tributaria, ¿ok? Este es básicamente todo como se rige en tributación. Amortización de intangibles es similar a la depreciación, es lo mismo, ¿ok? Pero corresponde para activos intangibles. Por ejemplo, una marca, una patente, un software. Es básicamente para eso, ¿ok? Listo. Ok, pasamos a la siguiente. Pero ojo, entendamos que esto no significa una salida directa efectiva de dinero. Entonces, con eso va todos los egresos, ahí se suma 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Y, o sea, todos los de arriba,
Ahí entramos con utilidad antes de impuestos. Ahí está, que es el total de ingresos menos el total de egresos. Los impuestos, ¿ok? Se calcula sobre la utilidad proyectada. Obviamente, esta utilidad que hemos hecho ingresos menos egresos. Y después tenemos la utilidad después de impuestos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una utilidad, digamos, ya expresada, ¿no? Pero, ojo, como esto, depreciación y amortización de intangibles, no son erogaciones reales de dinero, esta depreciación y amortización se devuelve, ¿ok? Se devuelve en el flujo de caja, para que el flujo de caja económico, por eso se pone más depreciación, más depreciación, más amortización de intangible, ¿ok? Y eso se compone el flujo de caja económico, ¿ok? Eso del periodo 1 al periodo 20, 30, etc. Ahora, en la parte de capital, ¿ok? En la parte de capital, sí tenemos, y esto generalmente estos tres de acá, inversión, valor residual y cambio en el capital de trabajo, estos tres no se dan en general en sí mismos en el flujo, obviamente en el periodo 1 al periodo 20, que es el funcionamiento. Estos tres que aparecen aquí, inversión, valor residual y capital de trabajo, son partidas que se analizan y se trabajan básicamente en el periodo de inversión. La inversión inicial está compuesta por inversión en activo fijo, y el activo fijo son terrenos, edificaciones, equipamientos, herramientas, maquinarias, etc. El activo intangible, que corresponde a lo que hemos dicho, software, marcas, patentes, etc. Y aparece aquí otro rubro que se llama capital de trabajo, que también es una inversión y corresponde a tres partidas: capital de trabajo inicial, variaciones de capital de trabajo y recuperación de capital de trabajo. ¿Ok? El capital de trabajo, para que lo entendamos, es la cantidad de dinero que cubre un ciclo productivo para que la empresa pueda seguir operando cuando no genera ingresos. Yo les pongo el caso concreto, por ejemplo, un restaurante abre sus puertas, necesita un capital necesario para aperturar sus puertas, obviamente. No puede no considerar esos rubros, no podría no considerar ese rubro de capital de trabajo, porque simplemente si pasara eso, si viene alguien a la tienda, yo le diría, bueno, aquí tiene la carta, ok, bueno, yo quiero un lomo saltado, bueno, entonces espérenme un ratito, págame primero y déjenme ir a comprar la carne, déjenme ir a comprar la papa, el arroz, el gas para poder hacer el lomo saltado. Eso no se puede decir. Entonces la empresa necesita un monto de dinero, ¿ok?, que se llama capital de trabajo, para que pueda atender mientras no se generan ingresos al inicio. Ese es el capital de trabajo inicial. Pero cada empresa tiene más aumentos de capital de trabajo. ¿Por qué? Yo les cuento mi experiencia personal, ¿no? Mire, yo tengo una empresa consultora y cuando trabajando muchas veces teníamos como ingresos muy parecidos, ¿no? Todo estaba bien, hasta que de repente llegó un trabajo bastante grande, fuera de lo que normalmente nosotros hacíamos, que nos duplicaba o nos triplicaba el ingreso. Yo estaba contenta, estaba ok, qué bueno. Eso es lo que nos pasa a muchos pequeños empresarios muchas veces. Y yo, que enseño finanzas, yo misma, en algún momento yo pensé, pero voy a tener problemas de capital de trabajo. Yo lo pensé, pero dije, bueno, fui optimista. Yo lo que debía hacer en ese momento es agarrar mi hoja de cálculo y empezar a calcular cuánto capital de trabajo necesitaba y ver si yo tenía ese capital, y si no lo tenía, empezar a buscar una fuente de financiamiento y empezar a mirar si es que realmente el negocio era tan rentable como parecía, o sacar un préstamo en el Perú, que es caro, para poder aumentar mi producción a ese nivel según el cliente que me estaba llegando, iba a ser más caro que mejor
yo decía que pase el negocio y yo voy avanzando a escalas más prudentes. Pero yo no hice eso. Eso les cuento porque eso pasa, porque para que entiendan ustedes lo que es la variación del capital de trabajo. Las variaciones pueden ser marginales si tú creces poco, pero si tú haces como me pasó a mí ese año, que crecimos muchísimo en ingresos, entonces yo necesitaba para el año, para afrontar ese nuevo trabajo, un capital de trabajo adicional, que si yo hubiese capitalizado mis utilidades, hubiese tenido inversiones y por ende ingresos financieros de repente, o hubiese tenido bienes, etcétera, que puedan apalancar una deuda de capital de trabajo para poder crecer, entonces yo de repente no hubiese tenido problemas de endeudamiento. Entonces, las variaciones de capital de trabajo se dan para todos los años del proyecto mientras haya crecimiento de ingresos y egresos, obviamente, ¿no? Estas pueden ser marginales, como que pueden ser grandes, dependiendo de si hay un aumento sustancial de los ingresos, obviamente el capital de trabajo va a crecer. Y la tercera partida que viene del capital de trabajo es la recuperación del capital de trabajo. Vámonos al ejemplo porque quiero explicarles aquí en el ejemplo. Este es para el caso de un proyecto de cebolla amarilla dulce, ¿ok? Vámonos al ejemplo. Aquí está. Esto es lo que yo les quiero explicar. Aquí voy a explicarles esto que les estaba diciendo, ¿no? Ya en un flujo. El flujo de caja económico, lo que acabamos de ver de las partidas, también se puede desagregar en dos: el flujo de capital y el flujo operativo. Pasa a la siguiente, por favor, Mari. El que acabamos de ver ahorita, el que les he explicado detenidamente, es solamente un flujo. Este de aquí es el flujo de caja operativo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos que el flujo operativo tiene ingresos, tiene egresos, y ahí está el flujo operativo, ¿no? Entonces, tiene momento 0, momento 1, 2, 3, esto es a 5 años, los momentos son anuales, está en dólares, ¿ok? Tenemos ingresos por el giro de negocio y tenemos ingresos por drawback y tenemos total ingresos, ¿ok? Ya. Y tenemos aquí egresos, mano de obra temporal, personal permanente, comercialización, suministros, materiales, depreciación. Fíjense que aquí tiene digamos una desagregado, ¿no? Diferente al que hemos visto, pero básicamente son total egresos. Pero acá sí tiene y sí maneja, ¿no es cierto?, depreciación, también como hemos visto acá, menos 15.373. Total egresos. Tenemos ingresos menos egresos, tenemos la utilidad, digamos, antes de impuestos. Aquí aparece. Tenemos el impuesto y después tenemos la utilidad neta, ¿ok? Ya que le he restado los impuestos. Pero a eso yo le tengo que sumar la depreciación. Ahí aparece, fíjense, la depreciación en negativo en 15.373 y luego aparece en positivo en 15.000. Ese es el flujo operativo. Aquí me hacen una pregunta y me dicen, ¿cuál es el flujo efectivo? Flujo efectivo con ese nombre no. ¿Se acuerdan que les he dicho flujo de caja económico? El flujo de caja ya implica efectivo, porque es de caja, ¿ok? Hay flujo de caja económico y flujo de caja financiero. El flujo de caja económico es el que no tiene la deuda. El flujo de caja financiero es el que tiene la deuda. Pero el flujo de caja económico tiene dos flujos, ¿ok? Quiero que me entiendan bien. El flujo de caja económico tiene el flujo de operación, el operativo y el flujo de capital. Son dos flujos. Ojo que hay libros de finanzas que te dan todo junto, todas las partidas juntas, un poquito como estaba explicando adelante. Pero a mí personalmente me gusta más separar el flujo operativo y aparte mirar el flujo de capital. No mezclar todo en una sola sábana. ¿Por qué? Porque una me indica cuál es mi utilidad y la otra me indica cómo se mueve mi patrimonio. Entonces yo mejor tener dos fotografías diferentes. Ok, acá por ejemplo, yo puedo decir que en el año 1 yo tengo un flujo operativo de 211.000 soles, pero de los cuales
196.000 soles son utilidad realmente, que yo podría hacer una división, podría repartir utilidades si yo quiero, pero depreciación son 15.000. O sea, yo necesito este fondo para guardarlo o reinvertirlo para yo poder después en algún momento reponer mis activos. ¿Ok? Entonces, aquí el error que a veces ocurre es que el inversionista, 211.000 soles, todo ese dinero finalmente es el que lo dispone para su utilidad. Ahora sí, vámonos al otro flujo, al anterior, al flujo de capital, porque justamente estábamos entrando a estas partidas, las que les he explicado. Aquí aparece la inversión en activo fijo, lo que les acabo de mencionar. Miren que aquí la inversión en activo fijo es negativo también, ahí el 231. Esto es negativo, obviamente momento cero. Es el año 1 al año 5 también. Y fíjense que hay erogaciones negativas del año 1 al año 5, aquí en pequeño, porque esas son reinversiones. Miren, un negocio que solamente tiene una inversión inicial en el periodo 0 y no tiene nada en el periodo del 1 al 5, está, porque siempre hay erogaciones, digamos reinversiones. Por eso es que está bien que este flujo tiene reinversiones total. Hemos hablado del capital de trabajo. Aquí, por ejemplo, hay un capital de trabajo inicial de menos 34.000 y hay una recuperación que les he dicho. Aquí también hay variaciones de capital de trabajo. Entonces, aquí tenemos capital de trabajo y recuperación de capital de trabajo. ¿Por qué yo digo que aquí hay capital de trabajo inicial? Que este es el fondo. Aquí se supone que yo estoy diciendo que tengo que tener $34.000, casi $35.000, para yo poder hacer frente al año, a los primeros meses. Eso depende del ciclo productivo. A los primeros meses, por ejemplo, aquí esta es producción de cebolla blanca, y yo necesito hacer la producción hasta vender, hasta cobrar. Todo ese periodo yo necesito estos $34.000. ¿Por qué al final hay una recuperación de capital de trabajo? Porque este dinero no se pierde. Este dinero entra a la empresa, luego es como un fondo. Después, a veces también este dinero se confunde. El inversionista piensa que es utilidad otra vez y se lo vuelve a gastar, y ahí descapitaliza a la empresa porque se está comiendo patrimonio. Por eso hay que guardar este capital de trabajo, y hasta que en el 5.º año este capital se devuelve, aparece en positivo en el flujo de caja, porque es un dinero que está en la empresa. ¿Ok? Y hay otro valor también que es importante, que es el valor residual. ¿Qué significa? Cuando yo un activo, cuando yo tengo un valor, cuando yo vendo un activo, definitivamente yo vendo el activo, y yo, mejor dicho, cuando termina la vida útil de un activo, este activo no lo vendo a precio cero. Yo muchas veces lo puedo vender a valor de mercado. Puedo hasta sacar una utilidad por la venta de ese activo. Ese componente del dinero que me va a ingresar por la venta de un activo, eso se llama valor residual. Ojo, eso es un ingreso del proyecto. Ese ingreso del proyecto también podría ir en ingresos, pero en realidad este ingreso es un ingreso más de patrimonio. Por eso es que se llama valor residual y aparece aquí, no afecto impuestos, aparece aquí en este flujo de patrimonio. ¿Ok? Y este es el flujo de capital. Obviamente es la suma de todos los negativos. Eso significa de que en este caso yo tengo una inversión de $265.000, tengo una reinversión de 110, tengo una reinversión en el año 2 de 11.910, tengo una reinversión de 260 en el tercer año, tengo una reinversión de 11.910, y yo tengo un dinero que se me va a recuperar al año 5º, porque forma parte de mi liquidez, de mi patrimonio monetario, por así decirlo, entre el valor residual y el capital de trabajo, de $173.000. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. Yo les estoy diciendo que hay reinversiones del año 1 al año 5, ¿no es cierto? Al año 4. Pregunta, ¿de dónde creen que va a salir ese dinero? Porque, por ejemplo, yo he visto por ahí que hay una necesidad de $11.000, ¿no es cierto? ¿De dónde saldría estos
$11.000 que yo necesito, porque aquí mi flujo de capital me dice, oye, tú necesitas $11.910 porque en este año 2 de repente tienes que comprar una máquina, tienes que comprar... ¿De dónde va a salir ese dinero? Pregunta a todos. A ver, de la inversión. Pero, ¿y de dónde va a venir la inversión? Yo les pregunto, ¿de dónde va a venir la inversión? ¿Del inversionista o de un préstamo? Perfecto. Y en el flujo de caja, ¿dónde está la plata del inversionista? ¿Dónde está el dinero que le genera ¿dónde está el dinero que el inversionista está haciendo para su patrimonio? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese dinero? A ver, vámonos al flujo operativo. Yo quiero que lean los flujos, porque una cosa es saber hacer un flujo y otra cosa es saber leer un flujo. ¿Qué significan estos números de abajo? Significa, yo les he dicho, ¿no?, que aquí hay $211.000 en el momento 1, pero que de esos $211.000 hay casi $200.000 de utilidad. Y hay $15.000 que eso es un fondo para reponer activos. No es utilidad, $15.000. Es $200.000 solamente. Él no puede gastarse esa depreciación porque si no, ¿con qué va a reponer? Tendría que pedir un préstamo más adelante. Entonces, yo les pregunto, estos $196.000 de utilidad, ¿a dónde se van a ir? Muy bien, muy bien. Eso se divide como dividendos y si quieren se pueden ir a Aruba, pueden comprarse una casa, pueden hacer 1000 cosas porque son utilidades. Los inversionistas, pues, esto aquí dice que el señor ganó, después de impuestos y todo eso, ganó $200.000. Puede, muy bien, Fabi, puede reinvertir. Entonces yo les pregunto, si él tiene que reinvertir en el año 2, 11.910, vámonos al siguiente. Y tiene una utilidad en el año 2. Vámonos a ver. En el año 2 tiene una utilidad de 196.300. Pregunta, ¿él va a tener plata para reinvertir o no le alcanza? Ahí sí tiene dinero. Exacto. Él tiene casi 200.000 y solamente necesita 11.000. El problema va a ser si él necesita reinvertir al revés, ¿no? Si fuera la figura al revés, 200.000 y obviamente y necesita de repente y tiene solamente utilidades por 20.000. Ahí estamos en problemas. Sí tiene dinero. Quiero que se entienda bien entonces cómo se lee esto. Fíjense que este es vamos a la siguiente. Entonces ya para hablar del flujo de caja económico, el flujo de caja económico no es otra cosa que el flujo de capital más el flujo operativo. Y aquí obviamente, aquí también este flujo económico es negativo, menos 265.000, y aquí obviamente ya simplemente se van sumando. Obviamente acá él tenía un flujo operativo en el año 2, vamos a seguir mirando el año 2, de 211.564, pero le tengo que restar el capital de 11.910 y me va a quedar pues un flujo de caja económico mucho más chiquito porque, y ojo que esto no es utilidad. Aquí este flujo económico es utilidad más que... Porque sí, claro, a veces uno dice, yo tengo casi $200.000, me puedo comprar un departamento. ¿Eso todo es utilidad o ahí está metida la depreciación? En ese monto. Exacto, ahí está muy bien, está la depreciación y la amortización. Por eso es que ese fondo de depreciación y amortización se puede reinvertir también, o se puede guardar para ingresos financieros, o se puede hacer una reinversión de activos, etcétera. Hay que cuidar ese dinero para que la empresa no se descapitalice. Eso es importante. Ok, listo. Hasta aquí el flujo económico, vámonos al financiero. Ok, hasta aquí el flujo económico. Ya, entonces para ver si hemos entendido correctamente. El flujo de capital más el flujo operativo es el flujo de caja económico, ¿ok? El flujo operativo tiene ingresos, egresos
depreciación, amortización y obviamente la utilidad antes impuestos, los impuestos, etcétera, y después yo le devuelvo el fondo de depreciación. El flujo operativo como tal es la utilidad más la depreciación más la amortización de intangibles. Ok. El flujo de capital es las inversiones en activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo y también los dos ingresos de las capitales, que es el valor de desecho y la recuperación de capital de trabajo. No hay que olvidar que el capital de trabajo siempre me da tres partidas: capital de trabajo inicial, variaciones de capital de trabajo y recuperación de capital de trabajo, que lo vemos al final. Ese es mi flujo de capital. Ese flujo de capital es importante porque al inversionista eso es lo que yo quiero saber: cuánta riqueza generé para mi patrimonio, ¿no? Cómo mi patrimonio va a verse afectado en el año, cuánta plata yo tengo que reinvertir en los siguientes años. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Y de dónde sale ese recurso? Sale definitivamente de las utilidades que se ven en el flujo operativo. Ok, ahora sí nos vamos al financiero. El flujo de caja financiero trae los siguientes rubros, básicamente: préstamo, amortización, interés y el efecto tributario del interés del préstamo. Ese es lo que se llama el flujo de servicio de la deuda. ¿Ok? Es un flujito aparte, yo lo separo, mejor separaditos, cosa que no, ahí no lo mezclamos. ¿Ok? El préstamo, obviamente, ojo que aquí estamos asumiendo un caso como que muy sencillo, y es que tomo un préstamo al inicio del proyecto y no hago otro préstamo a lo largo del proyecto, que también se puede hacer. Yo puedo tomar un préstamo, varios préstamos a lo largo del proyecto. Ok, aquí tengo mi préstamo. Yo tengo $50,000, de todos los $216,000 son $50,000 que yo necesito de préstamo. Tengo mi amortización acá, ¿no es cierto? Mi amortización de intangibles, tengo mis intereses y yo tengo, ojo que los signos aquí pueden ser positivos porque después yo voy a restar todo este servicio obviamente voy a tener que ponerle negativos a la amortización, el interés y el efecto tributario. Todo, al menos lo que corresponde a la amortización y al interés, son negativos, porque son egresos, ¿okay? Son egresos. Entonces, aquí sí, esta es la amortización, que obviamente sale de un cuadro de amortización de la deuda. El interés, el efecto tributario, que en este caso, no hay que olvidar, este sí es positivo, ¿no? Aquí, ¿ok? Aquí este signo es positivo, porque en este caso es un escudo fiscal, ¿no? Porque hubo un gasto fuerte de intereses, hay un escudo fiscal. Entonces, eso hace que haya, digamos, este servicio de la deuda sea este monto. Entonces, correspondiente a estos valores, entonces tendremos este periodo de servicio de la deuda, ¿no es cierto?, que corresponde a vamos a poner los signos, más el préstamo, menos la amortización, menos el interés, menos el efecto tributario del interés en el préstamo. Eso también a veces, en este caso sí es negativo, pero generalmente es negativo el efecto tributario y el servicio de la deuda. Este monto de servicio de la deuda es el que va al flujo de caja financiero. Vámonos a la siguiente lámina, por favor. Este de acá. El flujo de caja financiero, tenemos aquí el flujo de caja económico con sus signos, el préstamo en positivo, la amortización y los intereses, aquí ya está correcto, que aparece menos 15,000, todos negativos porque esos son negativos, el efecto tributario del interés que aparece positivo, ¿no? Porque obviamente es como un escudo fiscal porque es un egreso, y el flujo financiero que obviamente ya me indica, ¿no es cierto?, el efecto del préstamo en mis utilidades, en mi funcionamiento de mi proyecto.
¿Ok? Entonces ya aquí yo puedo decir que, ok, no significa, yo no, para mí como inversionista, no significa una erogación de menos 265,000, sino yo tenía un préstamo de 50,000, solamente 215,000. Y mis utilidades se han visto afectadas por, obviamente, mi pago de préstamo, pero todavía tengo utilidad, está bien, en mi fondo por depreciación, y obviamente tengo aquí el efecto tributario, pero corresponde, en este caso, a que yo todavía esté en azul, este proyecto esté en azul, está bueno. Este proyecto seguramente va a tener indicadores de rentabilidad positivos. Y solamente para darles una cerecita de lo que puede ser después el valor actual neto económico, el valor actual neto financiero, eso no es nada complicado. El valor actual neto económico es el VAN que proviene del flujo de caja económico, que es el flujo que no tiene deuda. El VAN financiero es aquel valor actual neto que proviene del flujo financiero, que es aquel flujo de caja que sí tiene deuda. ¿Ok? Eso es básicamente, entonces ahí no hay mucha diferencia ni mucha complicación. Bueno, eso es básicamente lo que hemos querido. Ahí hay más datos para que ustedes vean más el ejemplo. Igual, si gustan, todo este caso de cebolla tiene como cómo se arman los costos hacia atrás. Si gustan, pídanos en comentarios en YouTube que hagamos todo el caso completo y yo se los puedo ir explicando por partes para que ustedes tengan no solamente cómo se entiende, cómo se lee un flujo de caja, sino también cómo se arma un flujo de caja privado. Listo, lindo verlos. Un beso, un abrazo fuerte, que pasen una bonita Navidad con mucho cuidado, por favor, y distancia social. Y bailen solos o en familia en el año nuevo para que el 2021 hagamos este país algo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, con mejores proyectos, trabajándolos con seriedad y de la mejor manera posible. Un abrazo, los quiero muchísimo. Nos vemos en 2021.